Seguimos pendientes de las últimas horas con el foco puesto en estas conversaciones de paz en Ucrania, pero mirando también a la tensión en Venezuela, con esta estrategia de seguridad de Estados Unidos que hablaba de quitar el foco de Occidente, quitar el foco de Europa y de mirar a su región, de poner el foco en Latinoamérica. La mirada está puesta sobre todo en Venezuela, con Trump que amenaza con ataques terrestres inminentes y con un Maduro que empieza a perder el miedo. Jesús, yo creo que es la noticia, ¿no? Vemos a Maduro cada vez más tranquilo y que parece que ya no se cree estos ultimátums de Donald Trump. Sí, definitivamente creo que han estudiado bien el sistema político estadounidense, lo que se conoce como el timing también, los tiempos, y el hecho de que se le siga complicando el asunto en Ucrania, es decir, algo que no puede hacer Estados Unidos en estos momentos es mantenerse en Ucrania activo y con presencia militar y con presencia económica y al mismo tiempo abrir fuego en Venezuela. Pero además no lo puede hacer porque tiene una deuda histórica como nunca. A Trump, que le gusta tanto decir like never before, que significa como nunca antes. Bueno, pues Estados Unidos tiene una deuda como nunca antes en la historia de cualquier otra nación. 38.3 trillones, querido Sergio, que no es poca cosa, porque esto significa que Estados Unidos paga más intereses por su deuda mal administrada, que supera incluso su gasto militar. 950,000 millones de dólares es su gasto militar. Estados Unidos está pagando ya en estos casos un billón, que en español sería 1,000,000 de millones con este billón, o 1 trillion, sería más que el gasto militar del propio Estados Unidos, y Estados Unidos gasta más que las próximas 10 potencias más gastan en temas militares, lo cual nos habla pues de una especie de fracaso que llevaría a que republicanos y demócratas estén constantemente peleados al cierre de cada año fiscal, primero por su distinto know-how para hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, sea dominante, sea imperial y se mantenga en la hegemonía o en la cima, digamos, de la ingeniería política internacional. Unos lo hacen a través de lo que le llamaban el smart power o el poder suave inteligente, y otros, en este caso los republicanos, a través del militarismo y de jactarse de tomar por la fuerza las instituciones de otros países y los recursos de esos otros países. Sin embargo, para poder hacer eso, necesitan recursos, y en estos momentos sus recursos se tienen que destinar al pago de la deuda, y esto que vimos recientemente, el cierre de gobierno, el no ponerse de acuerdo en que se van a seguir endeudando, y generalmente terminan acordando que van a elevar más su techo de deuda, porque si ni siquiera pueden pagar la deuda que ya tienen, elevar el techo de la deuda pues es precisamente decir, nos damos permiso para poder pedir prestado más, para que nos financien nuestro déficit, nuestro superdéficit fiscal, ya sea a través de emisión de bonos o ya sea a través de otras organizaciones o de otros bancos que pues nos van a seguir cobrando intereses, pero que necesitamos en el corto plazo seguir sacando proyectos adelante. Entonces digo que no es poca cosa, porque si algo tuvo, por ejemplo, esta Big Beautiful Bill, esta triple B ley de Trump, fue incentivar fiscalmente a los más ricos, es decir, que los más ricos pagaran menos, con la idea de que van a generar empleo y eso se va a derramar hacia abajo, y quitarle prestaciones sociales a los 20 o 18 millones de estadounidenses, que no inmigrantes, más pobres, y reducir también drásticamente las prestaciones sociales. Esto pues han sido medidas muy impopulares en Estados Unidos, excepto en el seno del trumpismo, que está muy arraigado, pero que ya se tradujo en derrotas electorales muy importantes para Donald Trump. Entonces, el tratar de voltear a ver a Venezuela con la cantidad tan inmensa de petróleo que hay en ese país, de tierras raras, de minerales, de gas, de agua dulce, y sobre todo la posición estratégica para penetrar hacia el Caribe, por un lado, pero también hacia Sudamérica, no es poca cosa. El problema es cómo lograrlo sin morir en el intento, porque si Trump lo hace sin el aval del Congreso, sin, digamos, lo que sí pasaba con Biden para el tema de Rusia y Ucrania, que también había una bancada muy importante del Partido Republicano que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes apoyaban las sanciones inicialmente. El mismo Marco Rubio, cuando era senador, apoyaba las sanciones de Joe Biden en contra de Rusia. Pero ahora que a Donald Trump le interesa meterse a Venezuela
y que se sabe que no es una tarea sencilla, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra Estados Unidos en estos momentos, es que en el Partido Demócrata no le están haciendo eco, y al contrario, están llamando a declarar a personajes como Rubio o el mismo Pete Hegseth, que además me parece ridículo que le llamen para dar a entender que está cometiendo crímenes de guerra por dos personas a las que le dispararon después de un primer ataque, como si los otros ataques, que son ejecuciones extrajudiciales, pues no cupieran dentro de la misma tesitura. Entonces, los demócratas están torpedeando a la administración Trump, tratan de estirar la cuerda para que en la medida de lo posible Donald Trump no pueda cantar una victoria, y en ese sentido en Venezuela están entendiendo el tiempo político y siguen manteniéndose con cautela, desacreditando, por ejemplo, mentiras como lo que publicaron recientemente acerca del secuestro del buque, del robo del petróleo del buque petrolero Sergio, en el cual decían que se había dado en las costas o frente a las costas de Venezuela. Cuando sale a decir el gobierno de Maduro, pues no, de hecho fue entre Trinidad y Tobago y Granada, y eso ya está bien metido en el Atlántico, no fue frente a las costas de Venezuela. Entonces esto me parece que ha remoralizado a la gente en torno a Nicolás Maduro, y entre más fuerte sea el liderazgo del gobierno al que intentan derrocar, más complicado, más se eleva la apuesta de lo que puede hacer Estados Unidos, que con todo este desplazamiento, si no logran el objetivo, pues va a ser un fracaso monumental que va a generar que Donald Trump pierda la elección intermedia, y que si pierde la mayoría, por lo menos en el Congreso, vamos a ver el show parecido a lo que vimos en la primera administración, es un intento de juicio político que lo debilitaría todavía más, Sergio. Bueno, pues a la espera de lo que decida finalmente Donald Trump de cómo le puede afectar de cara a estas elecciones de medio término, con un Elon Musk que, por cierto, ya ha confirmado que va a seguir nutriendo de dinero su campaña. Juan Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y estas amenazas de Trump que parece que empiezan a diluirse, ¿no? Parece que ya no hacen mella en Maduro. Bueno, vamos a ver. Es decir, yo creo que hay que partir de lo que hemos ido viendo en las últimas semanas. Se ha publicado la Estrategia de Seguridad Nacional. Es un documento oficial, legalmente obligatorio, que cambia claramente las prioridades geopolíticas de la administración norteamericana y pone en primer lugar el dominio de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, las Américas. Para ellos es el hemisferio occidental. Por tanto, la intención clarísima que establece ese documento es el control de los estados iberoamericanos, de sus recursos, de expulsar de allí a China, a Rusia, a Irán y a todo actor extraamericano. Y bueno, pues bueno, esto se puede hacer de muchas formas. Lo lógico sería hacerlo, bueno, pues intentando llegar a acuerdos que fueran beneficiosos, al menos pues, para las dos partes, es decir, que no siempre sean beneficiosos para el mismo. En el año 2003, ya el presidente Maduro intentó llegar a un acuerdo con Estados Unidos al respecto. De hecho, la petrolera Chevron no ha dejado de participar en el negocio petrolero venezolano, y junto a ella otras empresas extraamericanas. Es decir, sería lógico pensar que, bueno, igual que intenta apoyar a gobiernos que van surgiendo, que van más proclives con la política norteamericana de la actual presidencia, como es la Argentina de Milei, ahora Katz en Chile, ¿no? Es decir, en Perú, bueno, pues intentar también ir convenciendo, atrayendo o ofreciendo acuerdos que sean beneficiosos a otros países si quiere mantener un control real sobre el hemisferio occidental. Por tanto, en ese sentido, iniciar una guerra en Venezuela es totalmente inaceptable. Buscar un cambio de régimen a partir de las armas lo único que va a hacer es dividir más a las poblaciones y a los estados iberoamericanos, con lo cual no va a ser precisamente conseguirse el objetivo del control del hemisférico, volver a la política de las cañoneras, a las políticas neocoloniales, bueno, pues, al asesinato, como hemos visto, ya de más de 80 personas. La última han sido 3 lanchas
pero no en las costas de Venezuela, en el Pacífico, donde Venezuela no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, o actos de auténtica piratería, como el que se hizo contra el petrolero. Bueno, pues esto no ayuda a esa intención geopolítica establecida en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Pues que Maduro lo que espera es que los sectores no neocons, no los proclives a los negocios exagerados del complejo militar industrial, representados por Marco Rubio y Peter Hegseth fundamentalmente, también Scott Bessent, pero fundamentalmente estos dos, bueno, pues que les paren los pies. ¿Por qué? Porque en definitiva Maduro entiende que, por supuesto, eso beneficia a Venezuela, pero también beneficia a la propia administración Trump, porque parece que Marco Rubio, que tiene auténtica obsesión enfermiza por el tema de Venezuela y Cuba, y los neocons, que solo piensan en la guerra y mantener la hegemonía a toda costa, aunque eso signifique el holocausto nuclear, bueno, pues van a meter a Donald Trump en otro problema. Van a meterle en otro problema. ¿Le interesa a Donald Trump una guerra incierta? Porque estas cosas se saben cómo comienzan, pero no cómo acaban. Y si no, recordemos Vietnam. Entonces, ¿quiere meter a Estados Unidos Trump en una guerra incierta? ¿O se ha dejado arrastrar por los neocons y Marco Rubio en una trampa que puede hacer que dentro de unos meses Trump se haya enfangado en un conflicto en el Caribe que le reste apoyo en las elecciones de medio término? ¿No vemos acaso aquí la misma estrategia de desgaste a Trump que realizan los europeos con intentar mantener la guerra en Ucrania? Si Trump y sus asesores se dan cuenta de esto, evidentemente no se va a meter en un conflicto con Venezuela. Eso sería lo lógico, lo racional. Y, por tanto, yo creo que la esperanza que tiene Maduro es que al final esos otros sectores que apoyan a Trump le hagan ver lo absurdo que es, si se quieren llevar a cabo los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional, meterse en un conflicto del Caribe. Todo lo demás son excusas. Lo del narcotráfico es de chiste, vamos a ver. Es decir, es que el gran problema de drogas que tienen los Estados Unidos es el fentanilo. Y eso no viene de Venezuela, ni de Colombia, ni de México. De ahí viene la cocaína, muy bien surtida en los chalés lujosos de Hollywood y de otros barrios de ricos de Los Ángeles, pero no el fentanilo. El fentanilo viene de otro lado. El narcotráfico no se le combate simplemente intentando que no llegue la droga, no, porque siempre va a llegar de alguna forma y está luego los que la distribuyen y los consumidores y los que blanquean el dinero del narcotráfico. Con lo cual, como siempre, montan un relato, un discurso absolutamente falso, absolutamente falaz, para engañar a la población e intentar legitimar lo que no sería más que una agresión contraria al derecho internacional, que, bueno, es decir, es que esto estamos viendo lo que es una preparación para una guerra de agresión, es que esto está en la jurisprudencia de Nuremberg, es que habría que sentar en un tribunal internacional a todos estos señores. Es decir, lo que estamos viendo es absolutamente deleznable. Y, no sé, yo espero que algún asesor de Trump le haga ver a Trump, porque él no tiene muchas luces, seamos serios, le haga ver a Trump que lo que menos le conviene en estos momentos es meterse en una guerra en el Caribe. Y yo creo que eso es lo que está viendo Maduro. Bueno, pues a la espera de ver qué sucede con Venezuela, qué decide finalmente Donald Trump, el foco está puesto ahora mismo en Marco Rubio y en Pete Hegseth. Van a comparecer en los próximos minutos precisamente para dar cuenta de cómo está la situación en torno a Venezuela y también estos ataques a las narcolanchas que ya se ha cobrado la vida de al menos 90 personas, 8 de ellas en las últimas 24 horas, un momento de tensión, de incertidumbre en Estados Unidos que vamos a seguir analizando en Negocios Televisión. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Carlos, Juan Antonio, Jesús, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Un placer. Muy buena tarde. Gracias. Un abrazo. Nosotros que enseguida escuchamos precisamente a Rubio y a Hegseth, vamos a poner el foco en Venezuela, también en las últimas horas, en el cierre de los mercados europeos. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida más información en Negocios Televisión.